buenos días a todas las personas que están ahí conectadas con nosotros por Caoba TV Radio, su programa El Comunitario con Edward Inirio. Hoy, como ya les había informado, tendremos un programa con un gran análisis de los gobiernos, lo que han hecho en política migratoria desde el 1929 hasta la fecha. Un gran programa. Esperemos que cada uno de ustedes puedan aprovechar este espacio y que sigan siempre conectados con nosotros. Ya ustedes saben, denle like y suscríbanse a este canal. Tendremos hoy, como ya les había dicho, al doctor Eric Hassin. Quisiera decir todo lo que es, profesor, Tu amigo, columnista. tu amigo, Miren, ustedes ven, tu mi amigo. amigo. Pero también tenemos a una batalladora y quien me ha orientado en los medios. Le doy las gracias porque siempre me tiene en cuenta para todos sus proyectos y es mi amiga también, ¿verdad? Tania Nuestra amiga. Natera, nuestra Nuestra amiga. amiga. Ah, un placer. Un placer de encontrarme entre dos titanes. Gente que Eh, quiero mucho. Eso es así. Miren, antes de comenzar nuestras exposiciones con relación a estos temas migratorios, queremos enfocar este pedacito a la tragedia que ha sucedido hoy en las madrugadas, el desplome del techo de la discoteca Yeset en Santo Domingo, donde ahí va una clase diferente a las discotecas de los barrios, una clase un poquito más pudiente y que se mencionan nombres ahí que la verdad no sé si todavía, si ya encontraron el hijo de Eduardo Estrella y su esposa, que es de los Grullón, creo que es De, de Eduardo Grullón. Todavía están buscándolo. Hay una incertidumbre con relación a Neyfi Pérez, Octavio de Hotel. Es decir, que tenemos una serie de incertidumbres que no podemos nosotros afirmar por aquí hasta no tener eh, la noticia real, oficial, ¿verdad? Y no podemos extendernos mucho, pero sí lamentamos muchísimo esta tragedia y esperemos en Dios que puedan aparecer más personas con vida, porque hasta donde se tenía entendido, la ambulancia había dado 100 traslados, 101 traslados hacia los hospitales. Pero no quiere decir que habían 101 personas, sino que se iban con 2 y 3 personas la ambulancia cada traslado. Entonces, la cosa es fuerte. Pudieran aparecer personas vivas, pero quizás estén muy deterioradas, ¿verdad? Por los golpes. Esperemos en Dios que las cosas puedan cambiar. Así que vamos a darle inicio de una vez y vamos a comenzar con nuestro amigo, el doctor Eric Hassin, y que nos vaya haciendo un análisis con relación a esta política migratoria desde, desde esa época, alrededor del 1929, 1930, que estaremos hablando del gobierno de Horacio Vázquez, más o menos, ¿verdad? Por ahí es que vienen hasta la fecha. Saber cuál es el punto principal de cada uno de esas políticas aplicadas en estos gobiernos. Don Eric. Edward, buenos días a los amigos. Tania, mi entrañable amiga, buenos días a ti y a todos los amigos Igual. que tienen la oportunidad de vernos por las redes sociales. Mira, Edward, el conflicto histórico fronterizo dominico-haitiano tiene varias etapas en su contenido de génesis. Uno, las devastaciones de Osorio de 1605-1606. La colonia de la isla de la Española eh, tuvo una presencia fuerte de corsarios, de filibusteros, de bucaneros, es decir, de ingleses, de franceses, de holandeses, que en la época del siglo XVI pulaban todas las costas del norte del Atlántico de la isla de la Española y se refugiaban en la isla de la Tortuga.
La isla de las Tortugas fue el primer epicentro de donde las grandes potencias europeas empezaban a impedir que la explotación de las colonias españolas en América por parte de España, principalmente oro y plata, pues ese tránsito de navíos, de galeones españoles por la parte norte de la isla de la Española, pues encontró resistencia de esas potencias europeas a través de los famosos piratas. Esos piratas se refugiaron en el norte de la isla de la Española, en la Tortuga, y empezaron a penetrar al norte de la isla de la Española. Y empezó la primera presencia principalmente de colonos franceses que empezaron a migrar y a intercambiar comercio con los habitantes de la isla de la Española, la parte norte. Y de ahí entonces fue que Felipe II, rey de España, creó o decidió a través de lo que se conoce como la cédula real que ordena las despoblaciones de la parte norte, Puerto Plata, Montecristi y otras poblaciones del norte, a los fines de que el traslado de los mismos hacia el interior de la isla de la Española, con ella se creó Vallaguana, Yamasá, Monte Plata, y eso creó una despoblación de la parte norte de la isla y aprovechó los franceses por ir penetrando en toda la parte norte occidental. Y de ahí entonces que la presencia francesa en la parte oeste de la isla de la Española empieza a tener presencia. A partir de los tratados de paz de Ryswick entre España y Francia, generó, si bien es cierto que el tratado de Ryswick no define la existencia de las delimitaciones fronterizas entre la isla de la Española, entre la parte francesa y la parte española, sino que los gobernadores de la parte francesa y de la parte española, es decir, las autoridades, entendieron que a través de esos acuerdos se les permitía establecer mejores vinculaciones de tipo de comercio. Y esas vinculaciones de tipo de comercio generó lo que se llamó el trasiego entre las partes este y oeste de la isla de la Española, entre franceses y españoles, y ese tráfico de comercio generó un intercambio en el cual todas las autoridades se beneficiaban y formaban parte de ese sistema. Con Aranjuez, con el Tratado de Aranjuez de 1777, es donde por primera vez se menciona una delimitación fronteriza de la isla de la Española entre la parte francesa y la parte española. El Tratado de Aranjuez de 1777 entonces crea las demarcaciones, los límites fronterizos y crea toda unos hitos, unos puntos en la frontera que va desde el norte, de la parte de Montecristi, hasta el sur de lo que es hoy la provincia de Bauruco. Eso se mantuvo hasta la independencia a partir de 1844, donde la propia constitución del país reconoce o establece que los límites fronterizos de la República Dominicana en relación a Haití son aquellos establecidos o aquellos que fueron establecidos por el Tratado de Aranjuez de 1777. En 1929, y ahí vengo a tu pregunta y punto de partida, en el gobierno de Horacio Vázquez se crea el Tratado Fronterizo de Limitación Fronteriza de Amistad, Comercio, Navegación y de Arbitraje entre la República Dominicana y Haití. El gobierno de Horacio Vázquez y el presidente de Haití, Luis Bourgeois. En esos acuerdos de limitaciones fronterizas, la República Dominicana perdió aproximadamente el 8% de su territorio. Haití, desde su fundación en 1804, tenía una extensión territorial de aproximadamente 21.000 kilómetros cuadrados. Con el Tratado Fronterizo Dominico-Haitiano de 1929, se incorporó territorios que eran de la parte del Estado Dominicano, de la parte este de la isla, que eran como por ejemplo Hincha, los territorios de las Caobas, Juana Méndez y otros territorios que eran parte de los territorios nacionales. Y hay que enfocar de que
En la Constitución de 1844, es decir, la Constitución del 6 de noviembre, hubieron 3 diputados constituyentes pertenecientes a esos territorios en los cuales fueron cedidas en virtud del Tratado Fronterizo de 1929. 6.500 kilómetros cuadrados representó la cesión de territorio de la República Dominicana a Haití. En el contexto de esas políticas se generó una sustitución del presidente Horacio Vázquez, hubo el golpe de Estado y asume el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina. En 1936, Trujillo decide revisar el tratado fronterizo y se generó lo que se conoce como la revisión del protocolo de 1936. Esa revisión del protocolo de ese tratado, también Trujillo en esas negociaciones con el presidente de Haití cede el 3% adicionales de los territorios dominicanos, aquellos que están en la parte de la descubierta Hondo Valle, esa parte más céntrica de la frontera entre ambos países. Y ese 3% significó aproximadamente 1.500 kilómetros adicionales de territorio. Pero es la pérdida. Estamos hablando que aproximadamente casi el 11% de los territorios nacionales fueron cedidos a Haití en virtud del Tratado Fronterizo de 1929 y el Protocolo de Revisión de 1936. Se entiende por los estudios de la historia de que el hecho de Trujillo y el presidente de Haití haber llegado a esos acuerdos tenía que ver con un pacto secreto en el cual Trujillo le pedía a su homólogo de Haití de que no permitiera la presencia de activistas políticos de oposición al régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Es decir, Trujillo quiso con ello que los refugiados políticos que eran adversos a su gobierno se refugiaran en Haití y no conspiraran contra el gobierno nacional, y estos fueron parte de los acuerdos que muchos historiadores coinciden en que fueron no establecidos o no escritos en el protocolo de revisión de 1936. En suma, República Dominicana, a pesar de que entró en conflicto desde su separación en 1844, de Haití a República Dominicana, esos 12 años, entre 1844 y 1852, hubieron 2 invasiones, es decir, 12 lanzadas de Haití hacia el territorio dominicano para revertir el proceso de separación y obviamente del proceso de consolidación de la independencia de la República Dominicana. Si vemos un hecho anterior, que fue en 1892, en el gobierno de Ulises Geró convino con el presidente de Haití de entonces el arrendamiento de territorios de la parte fronteriza que estaban adyacentes a la descubierta y Hondo Valle, que es lo que se conoce como las caobas. Esos territorios fueron en la gestión de Ulises Geró cedidos en arrendamiento. Esos arrendamientos de esos territorios provocó que ese flujo migratorio, esa presencia de ciudadanos haitianos en los territorios que eran enmarcados dentro del Tratado Fronterizo de Aranjuez de 1777, que se supone que era parte del territorio nacional, fueron poco a poco siendo incorporados por la presencia masiva de ciudadanos haitianos en esos territorios. Eso fue lo que dio origen también a un reconocimiento de la cesión del Tratado Fronterizo de 1929-1936, donde esos territorios, por ejemplo, Hincha, donde nació el padre de General Santana, de Pedro Santana, nació igual que lleva su nombre, nació en esos territorios de Hincha, actual departamento de Artigonito, de Haití. Eso hizo que toda esa presencia, ese flujo, ese empuje migratorio de Haití desde la propia independencia o de separación del país hasta 1929-1936 marcó el hecho de que los territorios fronterizos nacionales
estaban siendo ocupados no solamente por el comercio, sino que circulaba la moneda, el gurt, ganado, el tráfico de los cuaqueros, es decir, el robo de ganado, toda aquellos actos ilícitos irregulares de comercio que se generaban en la frontera y esa presencia de penetración de ciudadanos de Haití en nuestro territorio provocó una reacción de Trujillo en 1937, que fue la famosa masacre contra los haitianos. Pero mirando la etapa de 1929, uno empieza a escucharlo y uno se queda perplejo porque es enriquecedora la historia. Pero maestro, díganos una cosa. 1929. En lo que usted nos expone, estamos viendo que todo es ceder para llegar a acuerdos. Pero estos acuerdos, ¿en qué realmente nos han beneficiado? En ninguno, porque el hecho de tú ceder en 7 años, Tania, entre 1929 y 1936, 7 años, la República Dominicana cedió casi el 11% de su territorio. Lo cede el territorio, pero por ejemplo a nosotros nos dicen, bueno, 1929, la Constitución nos marca el criterio de nacionalidad. ¿De qué nos ha servido en esa primera etapa el crear criterios de nacionalidad, olvidándonos de tantas sesiones de territorio? Porque el conflicto, al parecer, nos resulta más de que tenemos que darle cosas a Haití para poder estar en paz, pero en el criterio de los principios jurídicos, ¿qué nos ha tocado durante esos 12 años? La identidad nacional se consolida a partir de la separación de 1844. Es decir, ahora, cada contexto histórico o hecho que ha sucedido en la conflictualidad de las relaciones dominico-haitianas, hay que analizarlo en sus puntos, en sus contextos particulares e individuales, en la coyuntura en la cual se originaron cada uno de estos hechos. Lo fundamental es que la República Dominicana ha tenido en su histórico de vinculaciones con Haití una situación de políticas migratorias difusas, no consonas con la identidad nacional en el sentido del resguardo y la protección de las zonas fronterizas. Por eso es que... Eso, Mayano. Por ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es que no ha habido una defensa íntegra de los derechos de los territorios nacionales. Mira, como estamos confundidos. Tania, mira, pero hay una cosa. Eduardo, el hecho de la matanza de los haitianos, la masacre de los haitianos, que todo la historia recoge. Hay que señalar que el plan adicional de Trujillo en relación a la frontera, lo que se denominó el plan de dominicanización. Ese plan de dominicanización lo llamado el blanquearlo, trajo toda la frontera. No solamente el blanqueo, trajo de las Islas Canarias, de España, trajo muchos migrantes españoles, dotándolos de condiciones de vida familiar para que puedan asentarse en esos territorios. Constanza, La Descubierta, Aldo Valle, cantidad los escritos de que usted poblaciones. encuentra, precisamente eso es lo que dice, que en esa época de donde dominó Trujillo, para esa época, lo que se promovió fue la dominicanidad. Eso es lo que se dice ahí. Incluso el 29 se dice que hubo una crisis económica y que se adoptaron medidas restrictivas. Eduardo, ¿tú sabes dónde viene el origen de esa ausencia de la parte del Estado dominicano a partir de su separación en 1844, de la defensa de los territorios del norte y del centro oeste, del noroeste, que hace frontera en virtud del Tratado de Aranjuez con Haití, desde las devastaciones de Osorio de 1604 a 1605? ¿Tú sabías que cuando se hacen los desplazamientos de esas poblaciones del norte, Montecristo, Puerto Plata, etcétera, y se funda Yamasá, Monteplata, Vallaguana, hacia el centro, es decir, hacia el norte de la ciudad de Santo Domingo, a 1844, el dominium del gobierno, es decir,
de lo que es la parte de separación de la fundación del Estado dominicano, el control de soberanía territorial desde el punto de vista de la seguridad interna, llegaba hasta Azua y no pasaba de Solamente. Baní y San Juan de la Maguana. Todos los demás territorios que supondría que eran parte de los tratados de Aranjuez, en el cual la República Dominicana fundó su soberanía sobre esos territorios, nunca fueron objeto de presencia, ni de defensa, ni que la población criolla, llámese de descendiente español, o la dominicana que nace a partir de la separación de 1844, nadie quería vivir en la frontera. Usted no ha visto que hay un hecho constante desde el punto de vista demográfico en los territorios de las fronteras dominico-haitianas, que es que todas las provincias de la frontera dominicana, desde Montecristi hasta Bauruco, están despobladas. Sí, quedando vacías. Quedando vacías. Sí. Y tú dirías, pero es una constante histórica. De no querer vivir en esa zona. Ese flujo migratorio tiene un sentido histórico. Lo que ha faltado es que el Estado dominicano cree las políticas de desarrollo fronterizo, que cree los incentivos necesarios, que evite que el desplazamiento migratorio de la parte urbana o la parte rural de esas provincias del sur o de la frontera, del norte, etcétera, sigan viniendo como se han hecho, un desplazamiento gradual. El hecho de que el único intento, digamos, real desde el punto de vista de lograr que se hicieran incentivos para que la población dominicana o emigrante extranjera, en este caso los canarios españoles, vinieran a poblar territorios de poblaciones de la frontera, tanto del norte como del sur, como del centro, fue Trujillo. Debemos verlo como positivo, entonces. La Trujillo. política del blanqueamiento en la frontera. Todo, obviamente el contexto de Trujillo, tanto del 36, a partir del 36, 37, el 39 fue la guerra civil en España, y también Trujillo aprovechó la guerra civil de España de lograr que los exiliados españoles pudieran venir, y se abrió una política, y también el conflicto de la Segunda Guerra Mundial permitió que Trujillo asentara aquí una colonia de judíos en lo que es hoy Sosúa, y hoy existe toda una descendencia en esa parte de judía en esa parte del país. Es decir, Eduardo y Tania, la República Dominicana como Estado no ha tenido una estrategia, una consolidación, una visión integral sobre el destino de la incorporación y presencia in situ de los habitantes nacionales, y tampoco dotarlo de condiciones de mejoras, de infraestructuras, condiciones de vida, Tania, que le permitan a los nacionales dominicanos poder habitar y quedarse en esos territorios de la frontera nacional. Mire, desde su óptica, como conocedor de lo que se necesita para crear políticas públicas, el tema de seguridad ciudadana, que engloba el asunto del conflicto dominico-haitiano, entiendo yo que es parte de mi seguridad, tener claro cuál es la respuesta de Estado frente a la situación con Haití. Tania, ¿qué piensa usted? El presidente de la República emitió unas decisiones, unas 15 medidas. Algunas la veo como baladíes, como para salir del reiterativas, momento. Muchas de ellas reiterativas, sí, que se habían adoptado con anterioridad. Y también son algunas inalcanzables, porque necesitan de muchas cosas para poderse lograr. Tania, aquí existe una estructura de poder económica que domina las estructuras de la toma de decisiones de las políticas públicas. Pero eso da vergüenza tener que admitirlo y escucharlo de una persona que sabe cómo se manejan las políticas públicas. Tania, es una realidad en un contexto histórico país. República Dominicana en los últimos 50 años ha estado profusamente influenciado por esas estructuras de poder económico. ¿Qué pasa con la industria azucarera en República Dominicana, Tania?
tú te pones a ver, desde la migración hacia la provincia de San Pedro de Macorís, a final del siglo XIX, principio del siglo XX, con el incipiente auge de la industria azucarera nacional, producto de dos hechos. Uno, la guerra civil de Cuba, y dos, el desplazamiento de Cuba y Puerto Rico como colonia española Ujú. y pasa a ser un protectorado de Estados Unidos, uno con la enmienda Platt en la Constitución de Cuba en 1902 y otro con la pura anexión o pura protectorado de Estados Unidos sobre Puerto Rico cedido por España en virtud del Tratado de París de 1899 en lo que se denominó la Guerra Hispanoamericana. ¿Qué sucedió con esa migración de toda la industria de Puerto Rico y de Cuba, de la azucarera? Llegó a San Pedro de Macorís. Ujú. Por eso que tenemos dos tipos de migración masiva en San Pedro de Macorís. Una, la denominada cocola. Ojo, los cocolos vinieron a San Pedro de Macorís para la infraestructura industrial, es decir, para la parte de las factorías, de los caminos, de la parte de la mecanización de la industria azucarera propiamente dicha. ¿Qué pasa? Esa migración fue limitada, entonces fue necesario, ya que los dominicanos no querían hacer el corte de la caña en un momento determinado, pues empezaron a importar braceros haitianos y empezó esa migración haitiana a finales del siglo XIX y XX hacia la parte este de la isla, especialmente a San Pedro de Macorís. Nunca fue contenida, inclusive las autorizaciones, existen decretos de Héctor Bienvenido Trujillo Molina, hermano del presidente de Trujillo, donde una comunicación al presidente del Central Romana, en aquel entonces, diciéndole que se le autorizaba por un periodo adicional de un año la autorización para traer mano de obra extranjera, en este caso de Haití, y que lo que debería hacerse es una identificación, tratar de identificar Un carnet. a esos ciudadanos. Hoy día, señores, tenemos que recordar que en la gestión del presidente Balaguer, del 66 hasta el 78, Ujú. la presencia haitiana en las batallas fue objeto de una de política, de un ejercicio Ejercicio de de identidad política. una dinámica. Le dieron hasta se buscaron cédula de identidad, lo buscaron de forma Ujú. de regularizar su situación para que esos ciudadanos pudieran votar en los procesos electorales en República Dominicana. Si tenemos o queremos solución nacional al problema del conflicto histórico fronterizo dominico-haitiano, no solamente desde el punto de vista migratorio, sino de comercio o de otra naturaleza, tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, en nosotros los dominicanos. El gran responsable de este desastre De la debacle. desde el punto de vista de las políticas migratorias en República Dominicana son los gobiernos nacionales, son las autoridades nacionales. Lo he venido diciendo desde que se ha intensificado esta problemática en los últimos días. He venido diciendo precisamente que que está mal enfocado en la lucha porque vamos directo a donde los haitianos, cuando no tenemos nosotros la capacidad de hacer las cosas dentro de nuestro territorio. Es Edward, decir, ahí se tomaron, por ejemplo, hay 15 medidas. Yo le pregunto a ustedes, en esas 15 medidas, ¿existe una que diga cumplimiento de la ley? Es la más importante. todas están, todas esas, ¿verdad? Todas quieren Pero todas esas todas ellas sanciones están integradas. en leyes. Todas están integradas. Simple y llanamente es hacer cumplir las leyes. Por ejemplo, si tú comienzas con relación al 80-20, está ahí, no está en la ley, está en la ley. Usted ha oído, en la 15 medidas habla sobre eso. El Pero él 80-20. acaba de decir. ¿Qué pasa? Y el libro, Ay. y el libro de extranjería que la Junta Central El libro de Electoral extranjería. tiene en los hospitales a fines de la inscripción. Todo eso está inmerso en las leyes. Entonces, simple y llanamente es hacer cumplir las leyes que tenemos. Pero ¿cómo te digo? Con ese placer que tiene el Estado de hacer
que las cosas sean para satisfacer Pero, a la De mafia. dar, pero de dar Eduard, y no Eduard, recibir. Eduard, O recibir de manera personal. dirigentes Claro. políticos de importancia en este país, incluyendo expresidentes, han dicho Que se le cae el mundo. que el país se paraliza si la mano de obra haitiana deja de Oh, pero en existir. estos Yo días lo entiendo acaba- que no. en ¿Usted estos días, piensa Claro, que sí? claro Yo que entiendo no. que en no. estos días Claro lo que acabó no. de decir el expresidente Hipólito Mejía, Pero no que lo solo dijo, él, que se tenemos le una caía. senadora que reclama de que no le pueden tocar a esos haitianos. Eduard, El error más grande. No le toques. Ahora, cúmpleme la ley. Eduard, lo que pasó en Friusa fue una obra de teatro. De muy mal gusto. Una obra de teatro. Por eso no fui yo. Una obra de teatro significa que Friusa es, desde el punto de vista figurado, el teatro donde van las personas a entrar a ver esa obra. Los ciudadanos que marcharon hacia ese teatro fueron los dominicanos. Y los actores que estaban significados en ese teatro, ¿quiénes eran? Los inmigrantes haitianos irregulares que viven en el país. Tramoyita de todo era. Oye, qué interesante la Sí. trilogía. Sí. Y a quien le Friusa caen a es- bombazo. Friusa es la obra, el escenario, que es el territorio nacional, es la obra de teatro, es donde descansa la obra. Los dominicanos que marchaban hacia Friusa Espectadores. no eran los que querían entrar a la obra de teatro, querían ver la obra de teatro, querían constatar de que no se le impidiera la entrada o marcha en esa obra de teatro, en esos territorios. Y los inmigrantes extranjeros haitianos eran los aficionados, eran los que veían, estaban todos sentados viendo ese espectáculo, esa obra de teatro. Y que Y luego la- se la- burlaron. Oye, y la comisión que de luego se espectáculos burlaron. públicos. La comisión de espectáculos públicos. Y después vienen entonces las No, reacciones sí. y vienen las decisiones y viene entonces ya y se anuncia y tú lo ves en los periódicos de circulación nacional y te encuentras diciendo que ya está todo bajo control en Friusa. Pero Pero Lean miren, los el periódicos Estado- en los últimos días no ¿Dónde- dónde? los periódicos. No. o los medios. Hay una medios. investigadora de comunicación que fue allá y le preguntó, todo está bien aquí, No, aquí eso es nosotros no Canadá, tenemos problemas, es Canadá. tenemos qué sé yo qué. Sin embargo, en una de las plataformas, porque ahora hay un dime y direte ahora, en una de las plataformas dicen, pero a esos dos lo entrevisté yo y dijeron que eso no se podía. Eduardo, Óyeme. ¿qué va a pasar con toda esta obra de teatro? Y con todas las decisiones que se han introducido, se han expuesto, que se van a hacer. Nada. No, pero no puede ser. La obra de ¿Usted teatro- está pensando que nada? La obra de teatro Fue mala. va a continuar. Va a continuar la obra de teatro. Hay una, ¿Hasta República Dominicana tiene ¿Hasta cuándo? centenares de asientos como Friusa en Sí. el territorio nacional. y más No, amplio. pero más amplio que No Friusa. no neguemos estas realidades y no le podemos decir al país, Britania, de que estas decisiones vamos a enfocarlas bien intencionadas, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los resultados? Porque estamos hablando de políticas migratorias y de decisiones desde el Consejo de Gobierno, desde el Consejo de Seguridad Nacional, desde el Consejo Migratorio, todo lo que son consejos y todo lo que ha habido en las estructuras del poder del Estado Dominicano a los fines de poder de tomar decisiones, el muro fronterizo, el desplazamiento de militares a la frontera, los retenes Pero todo en la eso parte lo sur. tenemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La única novedad que existente ahí es poner el control en los hospitales, que eso va a ser un sueño quimeroso. No, y mira, te voy a Hay decir que algo. tener, ya la Asociación Médica Se expresó. y dijo algo muy Expresó, importante. Dejen dijo a que los no puede- médicos, dejen a los médicos aparte en este conflicto. Que fueren oficiales de migración de carácter permanente, A Tania, los hospitales. carácter permanente, un oficial migratorio en cada hospital de República No, Dominicana pero que eso atenta contra todo. a los fines de que se puedan tomar las decisiones conforme a que a partir del 21 de ¿Usted se abril imagina
porque vaya Edward o yo. Usted no, porque usted está sobrepasado. Nosotros, morenitos, en un estado, que un agente nos aborde Tiene que sin demostrar la debida, su identidad, tiene que demostrar su carta de trabajo, profe, pero tiene mire, que demostrar su uno domicilio, con donde una usted gente vive. mala. Imagínese usted una embarazada que usted ya rompió fuente Y si no, va a tener que pagar según las Bueno, decisiones. pero y va a tener que Va a tener que pagar pagar y cuando termine entonces las- repatriarlo. y si no, repatriarlo, correcto, bien. Entonces, pero ¿qué es lo que podría pasa? ser Por buena, ejemplo, pero en el espectro que se han presentado, yo entiendo que es más embullo y entretenimiento. pero le voy a que decir otra algo. cosa. Vamos a ver el contexto de la marcha. Creó un impacto, aunque no se quiera, ¿verdad? ¿En qué sentido? Cuando usted termina usted es un productor de teatro, presentó su obra, usted luego va a recoger La taquilla. las impresiones. Pero tú sabes En eso está que los llamó, militares ahora, que llamó más la que atención. debió de haberse hecho mucho antes y ahora siguen con el teatro, ¿verdad? Están metidos allá, están repatriando, están qué sé yo qué. Entonces, Tú sabes que llamó la atención de esa marcha. que si una, Los bombazos y el chorro de por agua. ejemplo, a los que le cayeron a Pero bombazo, demostró debilidad en el sentido de que, por ejemplo, hay muchas personas de estado que desconocían que Friusa no es un municipio ni un distrito municipal, es un barrio. Claro. sí, claro. Y sin embargo, ahora tenemos a todo el Estado enfocado en llevar políticas públicas a través de un destacamento. Es decir, un barrio, un solo sector pero va metido- a tener el privilegio de tener No, destacamento. pero eso es metido hacia el fondo, porque Friusa es desde aquí adelante, desde la calle principal Sí, de pero el Bávaro, barrio, punto final. Sí, se habla de mosquitos, la barrio de Pero mosquitos. se Pero está el hablando allá hoyo- de Mata Mosquito, el Mata hoyo de Mosquito. Friusa. Todos son barrios. Pero lo que me están presentando, por ejemplo, ahí, es lo lindo de esa zona. Yo he ido al hoyo de Friusa y cuando usted entra ahí, los bares de mala muerte que hay ahí, que El hay Bajo de Mundo, todo, el Bajo de Mundo. todo, Eric, de todo hay ahí. Óyeme, Gente que uno está buscando es aquí una por cosa delitos que de usted estado. sabe, y no solo los haitianos. No, hay Edward, dominicanos esa es la mano de obra de la industria de la turística, construcción, sí. de la construcción en República Dominicana. Y la Pero mayoría está también, ahí. ¿qué hace el Estado? Por ejemplo, el Estado se favorece de que los empresarios de la construcción estén bien, tienen sus construcciones, ¿verdad? Se dinamiza la economía. Pero, por ejemplo, yo que estuve en Bávaro trabajando, ahí el haitiano se cae de un 9º piso y ya. Si falleció, falleció. El No hay- ingeniero no no lo hay un declara. registro, no hay un registro. Uno se sabe por los mismos haitianos que te dicen fulano murió. No hay un Tania, registro. si la mano de obra haitiana estuviese regularizada, identificada, con cartas de trabajo, con Seguridad. documentos de identidad, que pagaran los impuestos, tanto personales como de la seguridad social, si ellos formaran parte de un ecosistema donde los derechos y deberes conforme a las condiciones de nosotros como dominicanos tenemos, pues las cosas no fueran sido tan graves. Lo que estamos hablando aquí es que el Estado dominicano está haciendo una inversión de sostenibilidad en el tiempo, en materia de salud, en materia de educación, en materia económica, impresionante. Y la más Es decir, importante en materia de pero comunicación. ¿cuál es el retorno? Pero Yo bueno, pregunto, una ¿cuál es el inversión. Pero retorno? ahí en lo duro, ¿cuál es el ¿Cuál es el retorno para retorno? nosotros? ¿Cuál es el retorno? No, el retorno para nosotros es que esas industrias agropecuarias, es decir, agrícola, de la construcción, turísticas, etcétera, donde están ellos haciendo su trabajo, son las que reciben sus mejores Pero beneficios. estamos Pero yo- frente a un estado criminal que favorece solo dos grandes familias, dos grandes estructuras, dos grandes nichos a merced de todo lo que pasa en una nación. Y Y deja- eso está mal. Mira, incluso aquí ha habido una guerra en los medios de comunicación, precisamente porque esos grupos también dirigen
periódicos, estaciones de radio, plantas Y televisivas, si no lo tienen, lo pagan. plataformas, y han creado una nebulosa con relación a todo esto y llevan a la mayoría que no se sienta a analizar el sistema, lo llevan a donde ellos quieren. Vamos a ponerle un ejemplo. Tania tiene una empresa. Usted tiene una ley que le dice 80-20, pero Tania tiene el 80-20 al revés. Es decir, 80 extranjeros, 20 nacionalistas. ¿Por qué usted como autoridad va a recoger esa mano de obra ilegal donde Tania es quien le está dando el trabajo? No se puede ir donde Tania. El empleador, porque los ilegales están violando la ley en ese sentido. ¿Quién es que está violando la ley? Es que la obra de teatro está al revés. Aquí hay, Está al revés. don Eric, El aquí escenario, hay el escenario empresas está... cañeras de familias fuertes en el país que no tienen a esos nacionales haitianos con nombres. ¿Usted sabía eso? No tienen nombre, ellos lo tienen con fichas y se conocen por fichas. Usted va donde un capataz y le pregunta, fulano de tal, y no le van a decir. Ahora, si usted va con el número de su ficha, 172113, mire, vive allí. Porque Pero cuando, un sistema esclavista. cuando pregunto, ¿usted sabe la respuesta que me dieron? Es que ellos se ponen cualquier nombre y después tú no lo consigues. Entonces ellos le hacen su ficha. ¿Y por qué esa misma ficha no es un registro con sus nombres y una carnetización? Terminó, usted vino, no era Balaguer que tenía esa política. Usted viene 6 meses, yo le doy un carnet por 6 meses y a los 6 meses usted se va para su país. Hasta la nueva jornada. ¿Tú sabías que hasta la nueva jornada. Ustedes sabían que el plan de regularización que se empezó a hacer en el gobierno del presidente Medina con los ciudadanos extranjeros, particularmente de origen haitiano, el 99% caducó, es decir, todo aquellos requerimientos de documentos que serían el soporte para que la identidad fuera depurada, estaban caducados. Están hoy día caducados. Todavía, porque hoy día está están la caducados. ausencia Y que ellos no tienen y lo registro. peor de eso Estamos es que hablando- Ese es tu otro país problema. no tiene sabes- registro. tú sabes- Nacen ¿Tú sabes y ya. cuánto invirtió el Estado Dominicano en ese plan de regularización? ¿Ustedes recuerdan? Que yo no estoy de acuerdo con Más de 2.500 millones de pesos. y no sirvió Se para invirtió en ese plan de regularización. El costo económico Eso para fue una el búsqueda, Estado ¿usted sabía? Dominicano. Una búsqueda. Eduardo, el costo económico para el Estado Dominicano no se está cuantificando, no se está midiendo, no se está poniendo en números sobre el papel, sobre la tabla, Estamos hablando de que el derrotero de la nación, en función de la inercia, de la omisión, de hechos y situaciones que seguirán presentándose, este hecho de Friusa va a ser un episodio más. Dentro de 2 semanas, 3 semanas, un mes, vamos a tener otro escenario. Hoy día vamos a tener otras noticias y van a venir otros hechos que van a desplazar el anterior. Ujú. Y vamos entonces a tener... Es un rosario. Ustedes recuerdan la última entrevista que yo tuve con ustedes hace un año y medio atrás aproximadamente, cuando yo decía en su programa de radio el tema De la militarización de la frontera. el tema del agua, de la desviación Sí. de Está la, cogido. del- de la desviación del Artibonito, de los ¿En qué pasó? diques. ¿En qué quedó? ¿En qué quedó? ¿Qué yo decía? No, que iba a quedarse así. No. Y ya ellos tienen su agua. Se va a quedar. Pero ¿quién ha hablado más sobre eso? Nadie. Nunca se Pero vuelto ¿quién a se ha hablar referido sobre sobre eso? Pero ¿cómo tú vas a tomar medidas? ¿Cuál fue el objeto de la medida? Disuadir a que el Estado haitiano construyera o removiera el río Artibonito y violara el tratado fronterizo de 1929, que hemos hecho mención, donde establecen lo que se denominan los ríos internacionales, incluyendo el Artibonito, que nace en República Dominicana y pasa por el territorio de Haití. Si las medidas anunciadas fue violación al tratado
Y las sanciones fueron Ujú. cierre de fronteras, cierre de comercio, cierre de vuelos aéreos, cierre de todo. ¿Qué pasó? No solamente eso. Vino una misión de la Organización de Estados Americanos, una comisión designada Sí, por claro. el Consejo Permanente de la OEA, una misión técnico-jurídico para hacer una investigación A a ver los quién fines de tenía determinar el razón. alcance de si viola o no el Tratado Fronterizo de 1929, ese que nosotros Y los hicimos. resultados, ¿sabe usted cuáles fueron? Pues Ninguno, Es que no, no, no lo todo hemos eso se visto. pero quedó en el ninguno. aire. Don Eric, Entonces, volvemos y A lo mismo. retomo. ¿Qué pasó? Las consecuencias para la República Dominicana del cierre de la frontera, desde el punto de vista del comercio, los afectados, los productores, pollo, huevo, el comercio en sentido exportador pastas, nacional, claro. todo aquello que se vieron afectados. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? Haití decidió cerrar el dique. Haití, ¿qué hizo con el dique? ¿La debió? ¿No hizo el agua? ¿Qué pasó? ¿Se bebieron el agua? ¿La botaron? ¿Qué hicieron con el agua? No, no sabemos. Ahí quedó, Todo quedó ahí. todo quedó Lo ahí. mismo que va a quedar ahora. Sí, señor. Lo mismo que va a Sí, quedar. señor, así será. Vean lo que se lo estoy diciendo. No, Eric, Pero mire, mire, esto no está al fácil. cierre, Sí. al cierre del programa, Sí. juéguesela ahora. Le voy a hacer una preguntita. El gobierno constitucional de Luis Abinader ha creado una política migratoria que beneficia al país. Mira, Edward, yo te lo digo de esta forma. Los gobiernos nacionales han sido los responsables, sus autoridades, de la permisibilidad y de la no toma de decisiones para el resguardo de la soberanía, el resguardo de la identidad nacional, de la frontera y de hacer los esfuerzos necesarios para que la parte inmigrante extranjera de cualquier país, especialmente la de Haití, esté debidamente documentada e identificada y que forme parte del esquema productivo nacional. Pero este esquema productivo nacional que de la mano de obra extranjera haitiana hacen en República Dominicana tiene un alto costo para el país, un alto costo en salud, un alto costo en educación. Es decir, el Estado Dominicano, sus gobiernos, somos responsables, ellos, nosotros, todos. Lo que hemos Pero tenido, hay un beneficio, Entonces profe. confirmamos que las pero no es que 15 medidas dispuestas por el señor presidente nos llevarán a nada, a lo mismo. voy a hacer, voy a Conservador. tener fe, por Dios. Voy a No, tener pero fe, quiero tener esto será fe. una burla. No, de ¿Eh? verdad, no. Pero son las Tania, mismas que cuando el dique. Son Tania, las mismas. La Tania, única variación es el personal en los hospitales. quiero tener fe de que las cosas serán así por dos razones. Uno, para la tranquilidad de la nación. Dos, para que los sectores productivos estén más resguardados, más protegidos, para que sigan invirtiendo y que siga creando riqueza en el país. La mano de obra extranjera no es buena ni es mala. En la medida en que ella no sea una carga a la nación. Y esa carga a la nación es sencillamente insostenible en el tiempo. ¿Qué necesitamos para hacer que nuestros representantes encargados de crear las políticas públicas, el presupuesto nacional, descubran eso que usted acaba de decir, de lo costoso que es? Porque al parecer aquí hay grandes Y el no árboles, regreso de esos recursos. aquí hay árboles frondosos donde uno va y las hojas las saca como dinero, porque nosotros no entendemos para ese costo. Tania, ¿De dónde sale? Tania, el producto de esa inacción, de esa omisión, de esa indiferencia de las autoridades nacionales y de todos los actores del país en relación al tema migratorio y todas las complicidades que existen en relación al tema, política, económica, etcétera,
llegar el día en que el pueblo nacional, el pueblo dominicano, esa marcha de Frusa fue un escenario, si bien es cierto, yo lo denomino una obra de teatro, no menos cierto, no deja de ser una expresión natural de respuesta del pueblo en relación a la inacción, a la omisión, a la indiferencia de la toma de decisiones, con problemas tan evidentes de la migración, a las luces de todos nosotros, a los ojos de todos los ciudadanos que caminamos las calles de la República Dominicana. Y si estas decisiones anunciadas no tienen los efectos requeridos o esperados, vamos a seguir teniendo un cúmulo de frustraciones. El pueblo va a seguir teniendo un cúmulo de frustraciones, un cúmulo de decepciones que puede ser un detonante grave en un momento determinado que nadie yo no quiero decir esto, pero el colapso. Terminaríamos invadiendo nosotros Haití. Tania. A él no le gusta que yo lo diga, pero es hora que nosotros vayamos a Haití. Tania, el colapso. Ella volvió. Pero, ojo, el colapso de las instituciones nacionales en relación a la falta de la inacción, a la falta de decisión en estos temas, está provocando y va a seguir provocando y va a ser un día una chispa que va a encender las fronteras del territorio nacional. Y eso va a ser peligroso para la estabilidad social y económica, para los propios actores políticos y económicos que usufructúan, que se benefician. No pueden estar al margen de hacer un acopio de esfuerzo común entre todos para hacer viable que esta migración sea estable. Una migración estable significa identificación, una migración estable significa parte de los compromisos de derechos, sus obligaciones tributarias, sus obligaciones de la seguridad social, determinar sus rutas, cartas de representación donde ellos tengan un... Señores, si seguimos siendo ausentes y que solamente ponemos la tapa al pomo cuando surgen situaciones como, en vez de ser reactivos y no tener una previsibilidad y mirar el tiempo, las circunstancias hacia el futuro, puede ser un detonante peligroso para la estabilidad, reitero, social, económica y política para la República Dominicana. Bueno, si no vemos eso así, estamos perdidos en un laberinto que nos va a dar duro en la cara y nos va a explotar. Y más cuando tenemos asentamiento a nivel nacional. Queremos darle las gracias porque ya el tiempo es corto para tanta información y creo que vamos a tener que hacer otro programa con este mismo tema porque va a seguir el circo, va a seguir. La obra de teatro. La obra de teatro. Obra de teatro. Entonces, quiero, por favor, que se despidan ustedes de las personas que están ahí escuchándonos, viéndonos por nuestro canal de YouTube y que decirles que vamos a seguir con este tema, lo vamos a seguir analizando, porque es un tema del tapete. Ya usted hizo una historia, un recuento, ¿verdad? Desde aquellos años y vemos que están pasando las mismas cosas. Por favor, don Eric. Yo quiero decir que la historia es nuestro principal elemento de discernimiento, de comprensión de los hechos de ayer, los hechos de hoy, los hechos que pueden acaecer en el futuro. Estudiemos la historia, entendámosla con circunstancias y distintas, épocas, etcétera, pero son situaciones que pueden repetirse, que pueden crear mayor complejidad y crean situaciones de cuyo control la propia soberanía interna o externa del Estado Dominicano puede sentir fisurada o complicada. Muchísimas gracias, don Eric. Tania, mi hermana. Gracias a ti, Edward, por la invitación y es un honor compartir escenario con un gran maestro que tiene la capacidad de adentrarnos a todos en estos contextos que confluyen en el tema de las relaciones internacionales. Qué bueno que podamos tener estos espacios y ojalá podamos tener otros iguales
para ir orientando a nuestra gente, porque realmente el tema dominico-haitiano pica y se extiende. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes, a nuestros oyentes y a las personas que están ahí en esas plataformas. De verdad, se le agradece, don Eric, Tania, Natera. Seguimos en el comunitario con Eduardo Inirio cada martes de 11 a 12 del mediodía.